Le damos la más cordial bienvenida al programa de webinars ofrecidos por el Centro de Competitividad de Monterrey, el Centro de Vinculación Tecnológica y el AMC Cuadrado, los dos primeros organismos filiales de CAINTRA y el tercero producto de una alianza estratégica entre McKinsey & Company con la Cámara de Industria de la Transformación de Nuevo León. Ante la realidad actual que ha impactado seriamente a la mayoría de las empresas y organizaciones, buscamos aportar conocimiento y prácticas de negocio particularmente relevantes para incrementar las posibilidades de supervivencia de empresas y organizaciones de todo tamaño y giro. Estos webinars no son talleres a profundidad en los temas seleccionados, son mini cápsulas de mini aprendizaje relevantes sobre temas puntuales que ayudan al empresario, directivo, ejecutivo a entender los conceptos centrales, a visualizar los beneficios factibles de lograr y a visionar un mapa de ruta para mantener el negocio a flote y posteriormente plantear su recuperación, reinvención o quizás reimaginarlo. Tenemos unas pequeñas reglas antes de iniciar. En virtud de la copiosa participación en este esquema remoto para crear comunidad entre colegas y aportar soluciones relevantes, agradecemos plantear sus preguntas en el espacio de chat que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Una vez concluida la presentación de 30 minutos por nuestro especialista, procederemos a atender sus preguntas en el orden que fueron registradas en los 15 minutos restantes. Sin nada más que agregar, los dejo con el ingeniero Héctor Cavazos, que va a estar dándonos el tema feedback para liderar un excelente desempeño. Adelante, Héctor. Perfecto, claro que sí, Martín. Pues muchas gracias. Bienvenidos todos a este webinar de feedback para liderar un excelente desempeño. Mi nombre es Héctor Cavazos, como lo comentaba Martín. Pues me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y vamos a empezar. Principalmente, quiero comentarles en su barra de Zoom, en la parte que viene abajo, vienen varios botones, ¿no? Viene la parte de mute para silenciar, la parte de video, participantes, etcétera. Hay una que se llama Annotate o anotar, que es con la forma de un lápiz. Si puedes tú ahí accesar, yo espero que sí, en la parte del lápiz, le das clic y te despliegan muchos iconos. Uno de ellos viene, uno que se llama Stamp, que viene como una flechecita, una flecha. Y si le das tú clic a esa flecha, te aparecen varios iconos por ahí, ¿no? ¿Ok? Vamos a utilizarlo más tarde, esta opción, para que estés al pendiente, porque vamos a hacer una dinámica, ¿sale? Perfecto. Pues bienvenidos sean todos. Vamos a empezar y más que todo aquí el punto principal o el objetivo de este webinar, como comentaba Martín, es el de darles algunas herramientas, ¿sí? No a profundidad, pero sí algunas herramientas sobre el tema de retroalimentación, ¿no? ¿Y quién no ha recibido retroalimentación? Platíquenme ustedes. ¿Quién no ha recibido esa retroalimentación con anterioridad? Pues yo creo que todo mundo hemos recibido esa parte en algún momento de nuestro trabajo y tal vez esa retroalimentación no ha sido tan positiva o no la hemos entendido completamente. Entonces el objetivo de este webinar es ¿para qué sirve el feedback? O que también le llamamos en español retroalimentación. ¿Cómo se hace este feedback, esta alimentación? Esa parte también es muy importante. Entonces, ¿para qué? Pues bueno, concientizar y potenciar nuestra capacidad para retroalimentar a individuos y equipo de trabajo para mejorar el desempeño. Eso es muy importante porque muchas veces la gente dice, ¿para qué quieres un feedback? ¿Okay? ¿Para qué sirve? ¿O en qué momento lo vamos a utilizar? Pues bueno, el objetivo aquí principal de esta frase es mejorar el desempeño. O sea, esa es la parte principal, ¿no? Muchas veces te voy a dar feedback, nos comenta algún jefe o algún compañero de trabajo, pero eso no es un feedback. Muchas veces son críticas o son comentarios como tal. Pero, ¿qué es lo que desarrolla o qué es la parte principal para un feedback, para que sea exitoso? Es que se enfoque en mejorar el desempeño. Ahora, ojo, el feedback puede ser tanto en la parte laboral como también en la parte personal. No sé, por ejemplo, con las personas con las que vives, tu pareja, etcétera. No vamos a entrar en esa parte, pero sí en la parte laboral quiero comentarte que siempre en ambos casos, personal o laboral, el objetivo principal es mejorar el desempeño. Esa es la parte más importante. Y obviamente esto puede ser para individuos, para una persona en particular o para equipos de trabajo, de cómo se está desarrollando efectivamente este trabajo o estas labores. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese feedback? Bueno, es una metodología que vamos a platicar un poco sobre ella y comienza por hablar de tres cosas. Una, ¿qué se espera de la persona? Dos, ¿qué es lo que hizo? Y tres, ¿qué es lo que debe de hacer? Es muy difícil, muchachos, que en las organizaciones, sobre todo, la gente haga las cosas que nosotros esperamos y no se los comunicamos. Entonces, el feedback
puede ser un momento perfecto, un momento ideal para hacer esa comunicación de qué se espera con las personas. Y es que en general, ¿no? No solamente las organizaciones, en general, si nosotros esperamos algo de alguna persona, pues necesitamos comunicárselo para que esa persona esté muy consciente, ¿no? Porque muchas veces esperamos algo de alguien, pero no se lo decimos, y la verdad es que sí es muy difícil que esa persona realice lo que nosotros queremos y que sea una divina, ¿no? Entonces, para empezar es, ¿qué se espera? ¿Sí? Después, ¿qué es lo que hizo esta persona que a lo mejor no se ajustó tanto a lo que estamos esperando? Y algún plan de acción de qué es lo que se debe hacer para el futuro. ¿Okay? Esas son las dos partes principales y el objetivo de este webinar. Si tienen alguna pregunta, por favor, aquí en la parte de abajo viene el tema de chat. Hagan la pregunta y las vamos a ir contestando si es posible durante la presentación. Si no, al final va a haber un espacio para preguntas y respuestas. ¿Okay? Muy bien. Después, como reflexión número 1, y pueden anotarlo ahí en el chat. ¿Crees que a alguien a quien no le importes te daría feedback? Ponlo ahí en el chat, ¿ok? ¿Crees que a alguien a quien no le importes te daría feedback? ¿Tú qué piensas? Realmente yo creo, vamos a esperar si tienen algunas respuestas por ahí, pero realmente yo creo que es muy importante estar claro que cuando tú tienes o tú das un feedback a una persona, pues es porque realmente tú le importas, porque le importas tú o le importan las labores que estás realizando, ¿no? Entonces es muy importante que reflexionemos que el feedback se da para poder mejorar el desempeño. Esa parte es muy importante, ¿ok? Muy bien. Ahora, aquí tenemos en su pantalla, pueden ver algo que se llama la ventana de Johari. ¿Qué es la ventana de Johari? Esta fue una prueba que se realizó en el año de 1955 por dos psicólogos. El primero fue Joseph Luz y el segundo Harry Ingham, en donde lo que están viendo o lo que están proyectando aquí es que hay cosas que nosotros conocemos de nosotros mismos, hay cosas que esas cosas las ven a otras personas, pero hay cosas que nosotros no sabemos que inclusive nosotros tenemos. Entonces, aquí cómo se funciona, tiene 4 áreas. La primera es el área libre, después el área oculta, el área ciega y el área desconocida. Vamos a platicar un poco de cada una, si te parece. El área libre es cuando tú intercambias información libre y abiertamente con algunas otras personas, ¿no? Imagínate que tú estás, no sé, fuiste al cine el fin de semana, ¿no? Y ya que estás en el cine, ves una película, está súper buena la película, sales, te encuentras a un amigo, y bueno, te da mucho gusto encontrarte a esa persona. Imagínate que llegas el lunes por la mañana a tu trabajo y le platicas a las personas que son más cercanas a ti, pues que fíjate que fui a ver una película, pero lo más importante es que me encontré a este amigo que tenía como 10 años de no haberlo visto y pues platicamos, súper padre. Aparte la película está buenísima, te la recomiendo. Hasta ahí es área libre porque tú estás compartiendo lo que te pasó. Estás compartiendo la información con alguna persona de tu confianza. En este caso, esa parte de área libre, pues es algo que tú compartes con las demás personas. Pero tenemos también la parte de abajo, un área oculta. Y esa área oculta contiene información que uno sabe respecto a uno mismo, ¿sí? Pero es desconocida para las otras personas, para el grupo. Y pues esto es porque a lo mejor no la quieres compartir porque no ha existido el espacio para realizarlo, simplemente no quieres que se conozca, ¿no? Por ejemplo, imagínate que en este ejemplo que te doy del fin de semana, además de encontrarte al amigo, además de la película que estuvo buenísima, imagínate que llegaste al estacionamiento y no encontrabas tu ticket para pagar el estacionamiento, ¿no? Y te tardaste media hora y estabas súper angustiado porque pues no sé, no encuentro cómo lo voy a hacer. Y al final encontraste que el ticket de estacionamiento estaba en tu bolsa de la camisa, por ejemplo, o en tu bolsa, en este caso las chicas, o en tu cartera, etcétera. A lo mejor, si eres muy abierto con esta persona, va a ser parte de tu área libre otra parte de la historia. Va a decir, oye, fíjate que aparte, súper mal, porque no sabía dónde estaba el ticket de estacionamiento, me tardé 30 minutos, pero bueno, después lo encontré. O a lo mejor es parte de tu área oculta. Tú dices, no, yo no voy a decir esa información. ¿Por qué? Porque me dio pena, porque qué mal que olvidé el ticket de estacionamiento siendo que estaba en mi cartera o que estaba en la bolsa de mi camisa, ¿no? Entonces, la área oculta son esas cosas que pasan, pero que uno no transmite, pero uno conoce esas cosas, ¿no? Ahora, pasamos al área ciega, que es la parte superior derecha de esta ventana. Y el área ciega es lo que los demás ven en nosotros y nosotros no vemos. Y puede ser tanto positivo como negativo. Por ejemplo, en caso positivo, siguiendo con la misma historia, tal vez tú traías una playera, una camisa, una blusa que está muy bonita
y a lo mejor tú la tienes desde hace mucho tiempo y la verdad para ti es algo normal. Pero ¿qué pasa? A lo mejor varias personas, en este caso, por ejemplo, tu amigo, notó que la camisa se te veía muy bonita y que, o la blusa y que estaba muy padre para el fin de semana. Entonces, esas son cosas que a lo mejor tú no te das cuenta, pero que los demás sí lo notan. Esa parte se llama área ciega, ¿sí? En donde tú no te das cuenta que está pasando esto. Como otro ejemplo, pero a lo mejor un poco negativo, sobre alguna blusa o camisa, imagínate que traías esa blusa o camisa tal vez que estaba rota, ¿no? Y pues qué pena porque pues no te diste cuenta. Pero otra vez son cosas que la gente pues sí va a notar y tú no vas a notar. Entonces, el área precisamente ciega es la que vamos a tratar de ampliar el día de hoy y vamos a platicar cómo. Y después tenemos un área que se llama área desconocida. Esta área desconocida son factores de nuestra personalidad que los que no somos conscientes nosotros y que tampoco son conscientes para las demás personas. Y esto pasa, digamos que muy seguido cuando, por ejemplo, tienes alguna preparación para algún puesto y a lo mejor tú no te estás dando cuenta que sí te estás preparando por medio de un estudio, por medio de algún curso, y tampoco lo sabe la empresa porque no has externado que estás en algún curso, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que nadie se da cuenta ni tú tampoco. Aquí pues son cosas, por ejemplo, motivaciones inconscientes o potencialidades latentes, cosas que pueden pasar en el futuro o recursos que aún te faltan por descubrir y que vas a hacerlo durante el tiempo, ¿no? Esta parte de desconocido es un poco más del tema psicológico, que no nos vamos a meter en este caso aquí en este webinar y tampoco en el curso que vamos a hacer posteriormente, pero sí en el área ciega sí vamos a estar muy enfocados, porque una de las cosas como podemos mejorar esta área ciega es precisamente con el feedback. ¿Por qué? Porque el feedback o retroalimentación son cosas que tú no te das cuenta y que otras personas sí. Entonces, al momento de darte esa retroalimentación, lo que queremos es que entendamos o que comprendamos que necesitamos mejorar, acuérdate, mejorar el desempeño en esa cuestión, ¿no? Y tú como jefe, si tú eres jefe de un líder de un grupo, pues también al momento de dar feedback, lo que tienes que hacer es precisamente dar ese feedback en forma asertiva. Ahorita vamos a platicar un poco más de eso para que esa área ciega crezca. Entonces, si lo ponemos en un chart o en una gráfica, imagínate que esta es tus áreas en este momento. Tienes un área libre, un área ciega, un área oculta y un área desconocida. Y todas están, digamos que en la misma forma. Lo que queremos es ampliar esa área libre, ¿no? O sea, que ese concepto en el que tú puedas, obviamente, ser más abierto con las personas, ¿sí? Esa área ciega va a ser más chica por medio del feedback, porque al momento de estar nosotros dando feedback a las personas, o al momento de a nosotros estarnos dando feedback, esa área chica, esa área ciega va a ser mucho más chica. Entonces, si nosotros somos líderes de grupo, tenemos que hacer que esa área ciega de nuestros colaboradores, pues sea más chica para poder que se den cuenta de lo que está pasando. Y también tenemos un área que se llama área oculta, ¿ok? Que esa, pues obviamente cada quien va pues digamos que a entender qué tanto va a compartir. Igual con el área desconocida, pues eso va a ser ya en el futuro, ¿ok? Muy bien. Te recuerdo que si tienes preguntas, ponlas en el chat y los vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, recordemos que el feedback es un proceso de comunicación verbal, es decir, de todo lo que estamos hablando, todos los mensajes que salen de nuestra boca, todas las palabras que estamos usando, los tonos de voz, pero también no verbal. Es decir, inclusive la forma en que te sientas, la forma en que pones tus brazos, la forma en que tú estás con tu rostro representando algunas emociones. Entonces es muy importante que cuidemos toda la parte del feedback cuando nosotros estamos dando una sesión de feedback, ¿no? Porque todo se ve. Y es más, el hecho de la parte no verbal muchas veces te dice más que las palabras. Y lo que queremos es transmitir, en este caso, un mensaje muy específico. Dos consejos útiles que te puedo dar es escuchar activamente, porque cuando tú das el feedback, también va a venir una retroalimentación de regreso, o va a haber sentimientos, va a haber situaciones que van a pasar con el empleado y que tenemos que poner atención. Y la segunda es comunicarse asertivamente. ¿Qué significa asertivamente? Bueno, asertivamente es decir las cosas como son, ¿sí? Involucra el sentimiento, por supuesto, porque siempre somos, al ser personas, hay sentimientos, pero una cosa es hablar de cómo te sientes, hablar de ese sentimiento, y otra cosa es ponerte sentimental. Entonces, en la parte de feedback tenemos que ser muy asertivos, es decir, no ponernos sentimentales ni tampoco la persona y tener que una comunicación muy directa. Entonces, a algunas personas no les gusta ese tema de ser muy directos, pero vamos a platicar un poquito de cómo podemos realizarlo. Entonces, acuérdate que el feedback es un proceso de comunicación verbal y no verbal. Ahora,
Lo primero, tenemos que imaginar a la persona con a la que le estamos dando feedback con un letrero, así como viene esta persona que está viendo su pantalla, con un letrero que diga, quiero sentirme importante. O sea, recuerda que siempre las personas queremos sentirnos importantes. Lo primero es llamar a la persona por su nombre, eso es lo mejor que puede hacer alguien, llamarte por tu nombre. Y acuérdate que el punto principal es mejorar el desempeño. Y en una escucha activa, cuando tú tengas también que escuchar a la persona, aquí vienen algunas recomendaciones, pues solamente escucha sin juzgar, o sea, escucha sin juzgar y que podamos escuchar toda la conversación, todo lo que la persona nos tiene que decir, no interrumpir, no anticipar respuestas, porque muchas veces cuando alguien nos está comentando algo, ya estamos ni siquiera hemos escuchado y ya estamos preparando la respuesta. A veces pasa eso. Prestar toda la atención a la persona. De repente la persona, por ejemplo, estamos en una sesión de feedback y a lo mejor tenemos la tentación y la persona nos está hablando y agarramos el celular o estamos escribiendo un correo electrónico o ya estamos con otra persona diciéndole también que ya venga porque también le vas a dar algún tipo de retroalimentación. Entonces, prestar atención es bien importante. Muchas veces cuando tú das un feedback, la persona probablemente no esté de acuerdo. Se vale, no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque pasaron ciertas situaciones que esa persona tomaría como excusas o como justificaciones. Entonces, acuérdate que el escuchar, que el estar ahí con el feedback, no siempre va a haber algo, no siempre va a estar de acuerdo la persona, pero bueno, más tarde en el curso que se va a dar, te vamos a enseñar también a cómo reaccionar con todas estas partes, ¿no? Y al final puedes parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? Es cuando tú tienes una retroalimentación, te dicen algunas causas, algunos motivos, y tú dices, bueno, entonces lo que yo estoy entendiendo es que tú, y empiezas a decir lo mismo, pero con otras palabras. Y este ejercicio es muy, muy importante porque cuando tú parafraseas, aclaras la situación, qué fue lo que pasó. Y cuando aclaras, hay veces que si no pasó exactamente como tú entendiste, pues entonces la comunicación es mucho más directa para entender las causas raíces de la situación. Entonces, en general, para hacer sentir importante a alguien, solo hay que escucharlo, ¿ok? Y para dar feedback también es muy importante no solamente lo que vas a decir con tu mensaje, con tu voz, con tu lenguaje no verbal, sino también después de escuchar. Ahora, algunas claves para ser más asertivo, como te comentaba, es demostrar interés, establecer un buen contacto visual. Eso es importantísimo porque las personas muchas veces de que, oye, ¿me pones atención? Sí te estoy poniendo atención, ya estamos en otra cosa, ¿no? Ahora se utiliza mucho el tema del celular, de que sí te estoy poniendo de acuerdo y la persona así en el celular, revisando algunas páginas o Facebook, etcétera. Entonces, establecer el contacto visual con la persona es súper importante. Adoptar una postura corporal pues relajada, ¿sí? No estamos en Cancún en la playa, pero tampoco estamos así como que todos tiesos, todos rígidos, sino una postura, sino que realmente entienda que la persona que queremos hacer una mejora, que estamos en la mejor disposición. Utilizar un vocabulario asertivo, yo pienso, yo siento, yo quiero, ¿sí? Que sea propositivo también. Utilizar palabras de colaboración como vamos a ver cómo podemos solucionar esto, cómo podemos resolver esto juntos, vamos a revisar el tema. ¿Te parece si revisamos cuál podría ser la estrategia que podemos utilizar? ¿Se fijan? O sea, estamos hablando de nosotros porque tú eres el jefe, porque tú eres la persona que en este caso va a querer que esa persona mejore, ¿ok? Y esa parte es muy importante. Y emplear un tono de voz claro y sostenido. ¿A qué me refiero con esto? Como les comentaba, la parte no verbal es muy importante y aunque esta es parte de la voz, el tema de tener un tono sostenido que no sea enojado, que no sea juguetón, simplemente que sea sostenido y que sea muy claro y muy asertivo, ¿ok? Vamos a dar un ejemplo, si les parece, ¿no? Aquí tenemos una cosa que se llama la escalera asertiva, en donde la escalera asertiva tiene 4 pasos para poder dar un feedback como para la parte inicial. Por ejemplo, número 1, describa los hechos concretos. O sea, hay que ser otra vez, como les comentaba, muy asertivo. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, esto es lo que en este caso está pasando. Describa los hechos concretos. ¿Cuál fue la situación que nos molestó o inclusive la situación que queremos premiar y queremos felicitar a la persona? Porque el feedback puede ser para alguna actitud positiva o negativa o cuestiones positivas y negativas, ¿ok? Número 2, manifieste sus sentimientos y pensamientos. Vas a manifestar qué fue lo que pasó, pero otra vez, una cosa es manifestar el sentimiento y otra cosa es ponerse sentimental.
Entonces tú sobre todo cuando tú das el feedback, no puedes hacer eso, no puedes ponerte sentimental y te vamos a dar un ejemplo. Número 3, especifica las consecuencias. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la actitud que no nos está gustando o que sí nos está gustando? ¿Y qué está pasando? ¿Cuáles son las consecuencias de esos actos? ¿Ok? Y número 4, empatice y pida de forma concreta lo que quiere que suceda. No vale hacer un feedback en donde tú le dices que estuvo mal, cómo te sentiste, cuál fue la consecuencia y que no establezcas lo que realmente necesitas que la persona cambie o mejore para poder, en este caso, solucionar este tema. Y en el caso positivo, pues es mucho mejor, ¿no? Vas a obviamente describir los hechos, manifiestas que te sientes bien, que te sientes contento porque se hizo esa tarea. Las consecuencias, pues es que el equipo obviamente va a mejorar y quieres que pues obviamente la persona siga mejorando. Entonces vamos a hacer un ejemplo que está en la parte superior de su pantalla. Dice, cuando llegas tarde a las reuniones, y si hay alguna persona que llega tarde ahí, una disculpa, ¿verdad? Si se siente ahí con la pedrada. Ok, pero bueno, vamos a enfatizar. Cuando llegas tarde a las reuniones, ese es el número 1 que está en rojo, donde estás describiendo los hechos. Número 2, me siento frustrado. Pero lo vas a decir así, me siento frustrado. No vas a decir, no hombre, me siento bien frustrado y ay, es que no es posible y te tocas la cara, ¿verdad? No, es algo más asertivo, me siento frustrado. Y el número 3, las consecuencias, porque tengo que repetir la información. Otra vez, cuando llegas tarde a las reuniones, me siento frustrado porque tengo que repetir la información. Y ahora vas a empatizar con la persona y vas a pedir lo que se necesita hacer. Entiendo que te surjan cosas importantes a última hora. O sea, estás empatizando. Okay, entiendo que pase. Pero me gustaría, y la acción, que llegaras a tiempo para no interrumpir la reunión. Y ya. Ese es el feedback que tienes que dar. Cuando llegas tarde a las reuniones, me siento frustrado porque tengo que repetir la información. Entiendo que te surjan cosas importantes a última hora, pero me gustaría que llegaras a tiempo para no interrumpir la reunión. ¿Qué creen que te va a contestar la persona? Pues sí, pues sí, tengo que llegar a tiempo a la reunión. Y puede haber personas que empiecen a ver justificaciones. Un ejemplo, oye, si es que siempre cuando pones esta junta en particular, tengo una junta antes con fulanito y siempre se tarda mucho más. Entonces ahí tú tienes que, otra vez, ser asertivo, tranquilo y dar soluciones a esto. Bueno, ¿qué te parece si entonces puede haber varias opciones? Yo no puedo mover mi junta. ¿Por qué? Porque es la junta semanal, etcétera. Pero ¿por qué no hablas con fulanito y le das tú también retroalimentación de que necesita cuidar sus tiempos, ¿no? O tal vez podamos, si es recurrente que esta junta anterior, digamos que se tarde un poco más porque siempre hay temas pendientes, ¿por qué no le piden a fulanito que esta junta sea reprogramada con más duración o en otro horario? ¿Por qué? Y otra vez, porque cuando llegas tarde a las reuniones, me siento frustrado porque tengo que repetir la información. Tú no te salgas de esa parte. O sea, los puntos 1, 2 y 3 no te puedes salir de ahí. Porque si te empiezas a salir de ahí, entonces la persona va a tener una señal confusa, no va a entender realmente qué es lo que está pasando. ¿Sale? Entonces, espero que el ejemplo no haya dado muchas pedradas. Y bueno, y si no, pues les comento que cuando llegan tarde a las reuniones, no es cierto. No me siento frustrado, pero tal vez su jefe sí, entonces chequen esa parte, es muy importante, ¿sale? Digo, ya como parte de extra, no del curso. Entonces, el feedback es una herramienta, como les comentaba, para desarrollar a los colaboradores y es bien importante comentarles que hay dos tipos de feedback. Uno es informal, que se utiliza en las situaciones diarias, que ocurren todos los días, pueden ser hechos positivos, también pueden ser hechos negativos, en donde tú necesites. Generalmente damos feedback cuando hay un tema negativo. Pero ¿por qué no dar feedback cuando hay un tema positivo? Cuando diste una presentación, por ejemplo, a alguna persona de tu equipo y la dio muy bien, el tono de voz correcto, tuvo compromiso de las personas, salieron con planes muy específicos, pues también podemos felicitarlo y el feedback puede ser positivo. Aunque generalmente se da cuando tenemos que cambiar algo negativo. Y también se da el tema del feedback formal. El feedback formal se realiza con reuniones de seguimiento muy puntuales, tienen planes de acción y generalmente son estas reuniones en donde, por ejemplo, las reuniones de objetivo anuales, donde se ven temas de desempeño anual, etcétera, o cada 3 meses, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo aquí es reforzar y redireccionar para dónde va la persona, tanto en la parte informal como en la parte formal,
pero cada una tiene sus tiempos, cada una se trata diferente y en este curso que les comento que se va a dar en el CCM, se va a ver mucho más amplio y detallado cuándo, dónde, cómo, qué técnicas utilizar tanto para el feedback informal como para el feedback formal. ¿Ok? Pero bueno, ya les damos así un poquito de digamos que un poco de la información para que vayan entendiendo más sobre el tema. Muy bien, ahora vamos a pasar a la reflexión número 2 y la pregunta aquí particularmente con ustedes es, ¿crees que sin dar feedback también se puede ser un buen líder? ¿Crees que sin dar feedback también se puede ser un buen líder? Si quieres escríbenlo ahí en el chat. Pero yo creo que un líder realmente, y no tanto se nace y se nace, no quiero entrar en esa parte, pero por ejemplo aquí Javier Márquez comenta que no se puede ser un buen líder sin dar feedback. Cintia Reyes también comenta que no. Rosa Duarte también comenta que no cree que sea un buen líder la persona que no puede dar feedback. David Guzmán también comenta que no es posible. Muchas gracias. Pilar Viñó también comenta que no se puede ser un buen líder, ¿no? Cuando no das feedback. Y es que es muy importante porque en este momento tú tienes que, las expectativas tienes que clarificarlas. Y si hay una cuestión que no va, tenemos que redireccionar. Y esa es la parte del líder. Eso es lo que el líder tiene que hacer. Jenny Flores comenta que no hay manera. Liderar justamente es decirle al equipo cómo se puede hacer mejor las cosas para ser eficiente y efectivo. Muchas gracias, Jenny. Es correcto. David Guzmán comenta, es parte crucial de ser líder y ayudar a crecer a las personas. Muchas gracias a todos los que están escribiendo. De verdad, y sí, tienen razón, no se puede ser un buen líder si no damos un feedback asertivo, un feedback claro, tanto para las cosas positivas como también para las negativas y que queremos cambiar. Ahora, algunos ejemplos de cuándo dar feedback, ¿no? Por ejemplo, alguno de mis empleados demuestra una mejora, hay que dar feedback. Formal o informal, eso dependiendo de la expectativa, dependiendo de las cosas, pero sí se puede dar feedback cuando se demuestra una mejora. ¿Alguno de mis empleados no cumple con las expectativas sobre su desempeño? Por supuesto, también se puede dar feedback. O sea, son cosas tanto positivas como negativas. Hay una lista que a veces no nos damos cuenta, pero hay una lista de aproximadamente 10, 12 situaciones en las que no nos damos cuenta, pero podemos dar feedback diariamente en la parte informal o en la parte formal. Y bueno, esa lista y cómo dar feedback para esas cosas se los vamos a mostrar en este curso que tenemos preparado para ustedes. Ahora, ya más específicamente en el curso, vamos a ver, por ejemplo, cómo dar un feedback formal, porque se da diferente, tanto el feedback formal como cómo dar un feedback informal. Entonces, tiene sus, no reglas, pero digamos que cómo hacerlo para que sea de una forma más tranquila, para que sea una forma más asertiva y más directa y sobre todo que sea efectiva para la mejora del desempeño del empleado. ¿Cómo se debe determinar un feedback? ¿Sí? O sea, al final, bueno, y al final, ¿qué? ¿Cómo lo terminamos? Si el feedback nos fue bien, nos fue mal y al final, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué hacer y qué no hacer en el feedback? Tenemos algunos ejemplos de feedbacks que son terribles. Y bueno, y probablemente algunos de ustedes ya han recibido feedbacks así, retroalimentación así en el pasado. Vamos a platicar un poco de ello. 3 errores comunes cuando se da feedback. Los 3 más, digamos que catastróficos que podemos evitar, obviamente, lo que es la intención de este curso. 5 características clave para dar retroalimentación como líder de equipo. 7 pasos para dar un feedback efectivo o exitoso y el manejo de las reacciones. Bien importante porque, como les comento, no todos los feedbacks van a ser ahora sí que miel sobre hojuelas. Entonces tenemos que ver cuando una persona reacciona de una forma, tú también cómo tienes que reaccionar y qué tenemos que hacer en esas sesiones. ¿Sale? Vamos a revisar algunas dinámicas también en este curso. Por ejemplo, construir nuestra ventana de Johari. Como les comentaba, esta ventana que vimos al inicio es una cuestión de un test. Vamos a realizar el de nosotros mismos para poder entender también y darnos retroalimentación a nosotros y ampliar esa parte del área de la ventana ciega, ¿no? Vamos a tener un test de escucha activa. ¿Por qué? Porque es bien importante escuchar. Para el feedback es bien importante entender y escuchar. Vamos a ver muchos casos de asertividad para retroalimentación. ¿Qué casos son, qué casos son realmente asertivos? Vamos a ampliar mucho el tema de asertividad y qué casos no son tan asertivos y cómo podemos evitarlos. Algunos feedback, como les comentaba, pueden ser difíciles, pueden llegar a ser difíciles por ciertas cuestiones. Bueno, cómo preparar un feedback difícil. Y obviamente al final al final o en medio de la presentación vamos a dar feedback informal y formal entre nosotros mismos sobre ciertos temas muy, muy particulares. ¿Okay?
Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Y bueno, Martín nos va a ayudar para revisar estas preguntas y obviamente dar respuesta a algunas de ellas. Esperemos que podamos contestar todas. Y bueno, si algunas va a haber alguna cuestión ahí en el curso, tal vez las podamos ver en ese curso, pero al final podemos tratar de contestar algunas de ellas y después platicamos un poco sobre es precisamente este curso y algunos otros cursos del CCM. Adelante, Martín. Listo, gracias Héctor. Déjame ver porque nos mandaron por privado muchas, eran los comentarios más que nada de lo que de los ejercicios que ahorita estabas haciendo. Vamos a ver si ahorita no hay que muchos comentarios. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí viene una pregunta. ¿Cómo dar feedback a una persona que no es tu subordinado, sino tu igual? Sí, perfecto. Gracias por la pregunta. Mira, muchas veces, cuando una persona es tu partner, tu peer, tu compañero de trabajo que está en la misma posición que tú, muchas veces podría ser más difícil dar un feedback, ¿no? Porque tú no te reporta y no hay una cuestión de autoridad. Pero como les comentaba, el feedback, si se hace de una forma asertiva, se puede realizar simplemente, no solamente con las personas que están en nuestro equipo, sino también con nuestros compañeros de trabajo, o inclusive les comentaba en la parte personal, inclusive con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestra pareja. Entonces, la clave aquí es ser asertivo. ¿Qué significa? Es, otra vez, ¿cuáles son los hechos? Cómo me siento, pero sin el sentimiento, o sea, sin el tema sentimental, sino cómo me siento, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Y después, ¿qué es lo que tú necesitas para que eso, crear empatía y qué necesitas para que eso cambie? Entonces, si respetamos esa regla de 4 puntos y somos muy específicos, y obviamente puede haber un poquito más de palabras, ¿no? No tienen que ser tan así, pero si respetas esas 4 reglas y te apegas a esto, créeme que la persona inclusive cuando reciba el feedback se va a quedar así como que, órale, o sea, como que muy bien. Yo he dado feedback muchas veces, yo estoy como gerente en una empresa y cuando me toca dar feedback es, mira, esto fue lo que pasó, y sigo la regla de las cuatro cosas, y la persona realmente se queda así como que, no, pues sí, tengo que mejorar, a menos que haya alguna situación muy, muy específica. Te va a empezar a contar, es que no, es que fíjate que yo, por ejemplo, llego tarde por esto, y ok, pero de nuevo, o sea, llegas tarde, pero no hay excusas, al final necesito esto, esto y esto y esto, ¿no? Y cuando es una persona de tu equipo, tienes que ser muy respetuoso, por supuesto, pero siempre piensa que si lo haces con la mejor intención y de esta forma respetando estos 4 puntos, seguramente el feedback la persona lo va a recibir de una forma muy asertiva y va a poder reaccionar. Entonces, yo lo que los invito es que lo practiquen primero con las personas que están en su equipo y después ya con sus partners, porque el feedback también puede ser inclusive hacia arriba, puede ser inclusive con tu jefe. Imagínate que tu jefe no te ayuda, te necesitabas apoyo en una tarea para hablar con una persona que no te hace caso, entonces necesitabas que tu jefe te ayudara. Entonces, tú puedes hacer un feedback, ¿no? Oye, cuando yo te pedí que hablaras con esta persona y no sucedió, yo me sentí, por ejemplo, inquieto o yo me sentí frustrado porque no hubo esta reacción de la persona que yo esperaba, y entonces yo quisiera que cuando sea en el futuro pudieras por favor ayudarme a contactar a esta persona un poco más rápido para poder que el director no se enoje porque el reporte no se dio, por ejemplo. Entonces pueden ser en todas las direcciones, arriba, hacia los lados o inclusive hacia abajo. ¿Ok? Espero que esto haya contestado la pregunta, Martín. Muchas gracias, Héctor. Nos están llegando muchísimas preguntas. Ahorita tenemos otra que dice, ¿qué podemos hacer cuando alguien se pone violento? Es decir, que no acepta el feedback y lo toma de forma negativa. Sí, claro. Y eso es parte de lo que vamos a ver en el curso de la parte de personas difíciles, porque generalmente cuando hay un feedback que se pone, que hay un tema difícil o la persona es violenta, tenemos que ver si la persona es violenta por naturaleza, y esa es otra forma de tratar el feedback, ¿no? O si la persona reacciona de una forma violenta porque el suceso tal vez fue muy fuerte o involucró sentimientos o involucró temas personales, ahí es donde tenemos que tener ayuda, y tal vez el feedback no se da solo.
por ejemplo, yo he tenido casos en los que hemos dado feedback inclusive varias personas. Por ejemplo, estás tú como jefe, está la persona de recursos humanos, ya a lo mejor está el jefe de recursos humanos, la parte superior, o tu jefe, tú como líder. O sea, entonces da un feedback de 2 o 3 personas. Hubo un caso de una persona que realmente era muy agresiva. Era muy agresiva, por ejemplo, con las personas que estaban trabajando con ella, pero no con sus subordinados, sino con sus compañeros precisamente. Entonces el feedback tuvo que venir de su jefe, tuvo que venir del área de recursos humanos y del director de la planta o del gerente de planta para que entendiera que esa parte de agresividad no solamente era un tema que no se permitía, sino que había consecuencias fuertes. Entonces, obviamente la persona se puso sí agresiva, pero al momento de haber más personas y tienes que dejar que salga un poco esa frustración, pero tiene que haber personas de confianza con ella. Entonces, sí es muy difícil. Eso también es parte del manejo de reacciones que vamos a ver precisamente en el curso, pero sí hay que tener cuidado, pero no por tener cuidado vas a dejar que esa persona, por ejemplo, siga agrediendo o siga con actitudes, digamos que agresivas con el resto de las personas, ¿sale? Pero sí hay muchas formas de poder evitar esa confrontación y la parte de asertividad es muy importante y vamos a hablar más de esto en el curso, por supuesto. Muchas gracias, Héctor. De hecho, contestaste indirectamente otra pregunta muy parecida. Sí. Vamos a ver, que estoy teniendo muchas preguntas. Otra decía que se vale hacer un feedback a un superior o un líder para poder mover su voluntad, lograr su apoyo, mejorar el trato o la relación laboral. Por supuesto. Y a mí me ha tocado hacerlo tanto hacia mis subordinados, las personas que me reportan, compañeros y también hacia arriba. Porque, como les comentaba hace un momento, muchas veces el líder, tu líder, no importa en qué posición del organigrama tú estés, tú siempre buscarás apoyo de tu líder para hacer alguna tarea o para facilitar. Entonces, cuando no se facilita, que es la labor del líder, puedes decirlo otra vez siguiendo los mismos pasos, nada más que va a ser al revés. Cuando tú no haces esto, entonces yo me siento frustrado, indiferente, comprometido, lo que tú quieras, porque no pasa esto y entonces yo quisiera que me ayudaras en esto. Entonces, cuando tú eres muy asertivo y cuando tú como jefe, cuando a ti como jefe te dan un feedback hacia arriba, te dices tú, órale, pues la persona me está diciendo directamente lo que necesita. Y cuando hay un jefe, y es muy importante, cuando hay un jefe que su subordinado le comenta esto y no hay acción, el jefe debe de entender que puede haber acciones o que puede haber consecuencias después para él como jefe. Entonces, si el jefe es listo, va a poner atención en lo que tú como empleado también le comentes. Okay, muchas gracias. A ver, otra pregunta. Tenemos muchas preguntas. Sí, adelante. Dice, ¿cómo hacer o qué herramienta utilizar cuando la contraparte no expresa y solo oye, incluso no escucha, como persuadir? Por supuesto. ¿Cómo persuadir, perdón? Por supuesto, hay veces que tú das un feedback y la persona se queda inmutada, porque hay personas muy serias, hay personas que tienen una personalidad así o simplemente no quieren decir nada porque se asustan. Entonces tienes que identificar cuál es el sentimiento que está pasando por la persona. Pero siempre lo que ayuda es preguntarle directamente cómo se siente y preguntarle qué piensa. Puedes hacer, por ejemplo, ¿tú qué piensas de lo que te acabo de comentar? Y tiene que haber una respuesta. Y si la persona es, no, no, pues es que no sé, a ver, bueno, pero ¿cómo que no sabes? O sea, no sabes o quisieras que en otro momento platicáramos de lo que te estoy comentando ahorita, porque para mí sí es muy importante comentarte que cuando no hiciste esto, otra vez la regla de los 4 pasos. Entonces la persona tiene que hablar. Si ha pasado a mí como tal, en particular, que no hable para nada, no me ha pasado porque tienes que, con esas preguntas, con esta forma de asertividad y al momento de hacer la pregunta de tú qué piensas, me interesa conocer tu punto de opinión, o sea, que estás invitándolo, las personas generalmente reaccionan. Y ya cuando hay casos extremos, pues ya hay otras circunstancias que utilizar que ya involucran recursos humanos, porque ya son temas entonces mucho más difíciles o temas mucho más específicos, ¿no? Que hay que tratar. Pero generalmente hay que invitar a la persona a que hable, cómo te sientes, me gustaría entender tu opinión y que vean que realmente es genuino que tú quieres mejorar el desempeño. Y hacerle saber a la persona que esto es para mejorar su desempeño y probablemente el desempeño del equipo como tal, ¿no? Ok, otra pregunta. Sí. ¿Cómo has trabajar con una persona? Ay, se me movió la pregunta porque están preguntando más cosas. Ay, perdón.
Disculpen las fallas técnicas. ¿Cómo hacer cuando un alto mando no cumple con sus responsabilidades y está afectando tu desempeño laboral? Muy bien, esta pregunta más que feedback, ya no es tanto de feedback, pero se las puedo contestar rápidamente. Cuando un alto mando que te reporta a ti, perdón, que tú le reportas a esa persona, siempre tiene que haber una cuestión con recursos humanos ahí. Oye, yo estoy buscando esto, estoy hablando con mi jefe, pero no me hace caso o no veo empatía y está pasando que yo me vea o que yo no haga esto, ¿no? Cuando es otro alto mando que tú no le reportas a esa persona, tu jefe tiene que ser la línea directa. Siempre, nunca se brinquen, es una recomendación, nunca se brinquen a su jefe para poder buscar que otra persona les ayude. Y si su jefe no les ayuda, ahí es donde tienen que buscar tanto al jefe de él como a recursos humanos. Eso va a desencadenar muchas cosas. Entonces hay que estar preparados, otra vez siendo asertivos. Mientras ustedes tengan asertividad y claridad en las cosas y que no sea una cuestión solamente porque quiero hacer esto y ya, pero mientras sean asertivos, todo debe funcionar y hagan esa línea siempre con su jefe. Si su jefe no les puede ayudar con el tema de esta otra persona, entonces se le da feedback. Y si ya no se puede, después el área de recursos humanos podría estar usando, pero ya es cuando realmente es exhaustivo, quiere decir cuando ya realmente no se puede hacer nada más. ¿Ok? Muchas gracias, Héctor. Yo creo que ya una última porque ya nos vamos a salir de tiempo. Sí, adelante. Esta pregunta está buena. Dice, cuando comienzas de manera igual con un compañero y de repente tú tomas un puesto superior, a veces es un poco complicado que tus compañeros te vean como una autoridad. ¿Hay alguna recomendación para hacer un feedback efectivo? Muchas veces no lo reciben de esa forma los compañeros. Sí. Sí, claro. Y eso puede estar pasando por dos cuestiones. Una, porque eres demasiado, te llevas mucho con esas personas, o sea, tienes demasiada amistad. Y otra puede ser porque las personas que no están aceptando esto también participaron probablemente pues en las entrevistas, en el proceso de selección y no fueron seleccionados, obviamente. Entonces, para ambas hay cosas diferentes. En el caso de cuando eres el tema de que te llevas mucho con estas personas o que son amigos, o inclusive fuera del trabajo son muy, muy cercanos. Aquí en el trabajo, particularmente, sí hay que cambiar un poco la actitud, ¿no? O sea, cambiar la actitud del tema de ser un poco más rígidos, ser un poco más serios y le puedes dar un feedback diciendo, oye, yo entiendo que, por ejemplo, yo entiendo que tú ahora, otra vez, no estás llegando temprano a las juntas, pero bla, bla, bla. Y si sigues con el mismo 4 pasos al momento, porque generalmente las personas no van a hacer lo que tú quieres o lo que necesita el equipo porque tienen más confianza, entre comillas, pero ahí es donde tú tienes que darle feedback y el feedback va a ser más frecuente y mucho más informal, quiere decir que va a ser mucho más recurrente en el día a día. Y cuando la persona, en el otro caso, digo, espero responder así en forma rápida, si te tienen más preguntas o quieren ahondar más, me pueden enviar un correo o lo vemos en el curso, obviamente, porque todo esto lo vamos a ver, pero si la persona participó en el proceso de selección y no hay ese respeto o no quiere, tiene que ser muy directo con esa persona y mucho más también rígido en el tema del feedback. O sea, el feedback tiene que moverse mucho más frecuente. Y muchas veces da miedo. ¿Por qué? Porque esto, es que esta persona y no te gusta o es incómodo, pero entre más directo seas con la persona sobre las cosas que se tienen que hacer, por algo tú estás en este puesto, por algo te seleccionaron y tienes que demostrar. Acuérdate que si no demuestras tú, entonces probablemente esa persona lo que quiere es que tú salgas para poder subir. Entonces, tú tienes que demostrar bien que las cosas están haciendo como tú necesitas y obviamente no tanto el tema de autoridad, recuerden el tema de ser mucho más asertivos y utilicen esos 4 pasos. Muchísimas gracias, Héctor. Nos están llegando todavía más preguntas, pero se las vamos a hacer llegar a Héctor para que las pueda contestar por correo, porque ya se nos está viniendo el tiempo encima. Agradecemos de antemano su participación. Todos ustedes por estar aquí. Les enseñamos nuestro calendario de webinars gratuitos para que se puedan inscribir.